Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Soy Juan Carlos Merlín Muñoz. Primero que nada decirles que estoy encantado de estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Desgraciadamente no pude estar presente en esta ocasión en nuestro pueblo. Agradecer, por supuesto, la invitación que me hizo, la enorme distinción que me hizo el profesor Benito Muñoz, quien es el autor de la obra que hoy presentamos, para poder comentar y presentar el texto de su autoría y hacer algunas reflexiones y comentarios sobre el mismo. En un segundo momento también quiero saludar y agradecer a los presentes en este evento, que al final de cuentas un libro sin lectores es un objeto sin valor prácticamente, más que como una composta para la naturaleza. El libro tiene por objeto esencial ser un vehículo de viaje, placentero y a ratos también angustioso de quien lo vaya a leer. Hacer un reconocimiento a las autoridades que hicieron posible la segunda edición de este texto. Considero que al promover las publicaciones como esta, acercan al gran público la correcta escritura de nuestro lenguaje por un lado, y por otro lado la preservación de la memoria de cada uno de los pueblos, de la memoria de las sociedades. Recordar que cada uno de los gestos de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, tienen un ancla profunda en siglos de historia que va definiendo nuestra identidad. Ante esa pequeña introducción, me permitiré hacer algunas breves reflexiones sobre el contenido que hoy se nos ofrece. Antes de iniciar sobre el texto en sí, quisiera recordar y leer para ustedes un poema que se llama El Tajo, de un gran poeta portugués llamado Fernando Pessoa, a quien no le bastó su nombre de pila para poder expresarse y se inventó una serie de heterónimos. Uno de ellos fue Alberto Caeiro, para poder expresar sus diferentes inquietudes poéticas. El poema se llama El Tajo. El Tajo es un río emblemático, heráldico de Portugal, y que en su profunda reflexión creo que también nos ayudaría a entender parte de nuestra identidad como sanpableños. Y creo que resume, pues, ¿no?, esa intención del poeta y de lo que nosotros pretendemos en este evento. Bueno, me permito leerlo. El Tajo es más bello que el río que corre por mi pueblo, pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi pueblo, porque el Tajo no es el río que corre por mi pueblo. El Tajo tiene grandes naves y en él navegan todavía, para aquellos que en todo ven lo que ya no es, memorias de las naos. El Tajo baja de España y entra en el mar de Portugal. Eso toda la gente lo sabe. Pocos saben cuál es el río de mi pueblo y hacia dónde va y de dónde viene. Y por eso, porque es de menos gente, es más libre y más ancho el río de mi pueblo. Por el Tajo se va hacia el mundo. Más allá del Tajo está América y la fortuna para los afortunados. Nadie ha pensado nunca en lo que hay más allá del río de mi pueblo. El río de mi pueblo no hace pensar en nada. Aquel que está a su orilla solo está a su orilla. Esta es una versión de Octavio Paz que hizo la traducción de algunos poemas de Fernando Pessoa. Y siempre he creído que este poema habla de cómo esa microhistoria de los pueblos, de las regiones, de las personas, se inscribe en una macrohistoria o en esa historia con mayúsculas de una nación. Hablando o refiriéndose a una partícula de la sociedad, pero también es un resumen de una sociedad más compleja, un sintético crisol, pues, ¿no?, donde se pueden observar diferentes características. En el caso de San Pablo Huixtepec, podemos ver, ahora sí, refiriéndome al libro del profesor Benito Muñoz,
cómo se amalgaman las raíces indígenas por un lado, que aún hoy las vemos presentes en nuestras tradiciones y costumbres, en esas palabras cantadas acompañadas de ese también grave sonido de la caracola prehispánica, el pregón que precede a las fiestas patronales, que se canta en zapoteco y que desafortunadamente también poco se conoce en su sentido originario, esencial. Y cómo esa tradición prehispánica se va hilvanando, engarzándose con un presente mestizo, enteramente mestizo, incluso, creo yo, un presente binacional, ¿no? Cada una de las familias que habitan nuestro pueblo tienen al menos una de sus integrantes viviendo en los Estados Unidos de América, compartiendo su cultura, trayendo y llevando cultura, gastronomía, trajes, música y por supuesto esos recursos económicos que fortalecen la economía de nuestro pueblo. Entonces, estos textos creo que abonan a la comprensión de una dinámica social compleja, donde, como digo, viene lo ancestral, pero por otro lado también un presente también tecnológico, un presente moderno, ¿no? Y que estamos hablando del mismo pueblo en sus diferentes acepciones, tal manera que es un pueblo único, pero también es un pueblo universal. Ahora sí, entrando en materia, cuando leí por primera vez el texto, las primeras líneas que son lo más lírico que tiene o que expresa el autor, fue su presentación y me conmovió incluso, ¿no? Vale la pena aquí hacer la reflexión del contacto que tenemos los oaxaqueños, los sanpableños en particular, con nuestros vestigios arqueológicos. El profesor Muñoz Cruz habla de cómo veía en las paredes de su casa, en los cimientos de las casas, restos arqueológicos de cerámica, fragmentos de cerámica, algunas piedrecillas que seguramente le tocó ver y ya después en su investigación palpar. Bueno, ese contacto que tenemos los oaxaqueños con nuestro pasado prehispánico nos da de entrada una identidad, un motivo de orgullo, pero también es un detonante de esfuerzos por conocer, por superar nuestro pasado y poder abonar en el estudio, como es el caso, de las realidades sociológicas. El profesor Benito Muñoz ha recopilado contenidos de escasas fuentes, hay que decirlo, que aún se puedan localizar en archivos. Creo que hace falta esa labor también de sistematizar, organizar y preservar los archivos de la alcaldía, de la presidencia municipal y recurrir también a los archivos de las cabeceras distritales. Recuperó, como digo, datos esenciales de la historia de San Pablo Huixtepec, de nuestro querido San Pablo, sistematizó, le dio un orden de materias, de contenidos importantes, características geográficas por un lado, culturales, económicas, y la cronología histórica que nos ofrece, creo que también es muy pedagógica, bueno, al estilo de un profesor, ¿verdad? Y que nos sirve, porque también tiene un lenguaje llano, claro, muy cordial, para entender sin mayores complicaciones cuál es el devenir histórico, sociocultural, económico de nuestro pueblo. Entonces, el autor recopila estos datos, los va engarzando uno a uno, dándole una forma accesible, a manera de un sartal, de un rosario, y al final tenemos
una monografía completa de nuestro pueblo. Por otro lado, y creo que se enriquece muchísimo con las ilustraciones que nos presenta, lo cual ayuda mucho al entendimiento de los contenidos, ¿no? Así tenemos, además la preservación de la memoria gráfica es esencial en este tipo de trabajos, porque con el tiempo las gráficas se van extraviando, se van deteriorando, pero al quedarse permanentemente fijas en una edición, en un libro, son consultables por otras personas, y creo que ese es un mérito por sí mismo de este trabajo. Con trabajos como este, monográficos, esenciales, elementales, creo que las generaciones venideras pueden abrevar en ellos a manera de fuentes fidedignas, de detonantes para hacer investigaciones especializadas por ramos económicos, por actividades etnográficas, etc., ¿no? El lenguaje con el que se presenta es accesible y eso ayuda mucho para que el gran público pueda acercarse a la historia de San Pablo Huixtepec. Creo que el libro logra los objetivos que se plantea, dar a conocer una semblanza histórica, social y económica, ¿no? De tal manera que yo invito a las y los presentes y a que lo puedan divulgar también, por supuesto, porque los libros, si no se comparten, mueren. Entonces, podemos sentirnos orgullosos de tener este texto. Creo que no todos los pueblos de Oaxaca dirán lo mismo. No todos habrán tenido personas interesadas en recuperar su pasado y en hacer una semblanza de su presente. Hay mucho trabajo por hacer, sin duda, pero creo que es un muy buen comienzo. El tener esta monografía nos permitirá a los interesados en las diferentes materias en profundizar en los conocimientos. Este tipo de proyectos, ojalá y las autoridades culturales y políticas definitivamente puedan apoyarlo, porque son una base fundamental para toma de decisiones, para plantearse políticas públicas que resuelvan problemas específicos, problemas cotidianos de la comunidad, que luego, sin análisis, sin estudios serios, profundos, sale peor el remedio que la enfermedad. Son luego políticas públicas mal hechas, de corto plazo, sin entender la profundidad de la problemática que pueda presentar algún sector de la población. Entonces creo que las autoridades tienen la obligación de impulsar trabajos como este, y qué bueno que lo hacen en este caso. El esfuerzo de gestión cultural que ha hecho el profesor Benito Muñoz ha rendido sus frutos. Aquí está. Ojalá y continúen este tipo de esfuerzos. Finalmente, quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores del evento. Rodrigo, córtale, por favor.